Dios la bendiga. Hola, hola. A ver, está un poco como con muchos agudos, mi voz se oye hoy. ¿Cuántos están gozosos? Amén. ¿Sintieron la gloria de Dios en esta casa? Cuando el pueblo está alabando al Dios Altísimo y a su Hijo Jesucristo, hay gozo en el cielo, hermano. Hay festejo, amén. Gloria a Dios. Vamos así con esa misma reverencia. Vamos a leer la palabra de Dios. Los invito a que vayamos al libro de Juan. Libro de Juan en el capítulo 14. Voy a ponerme mis binoculares. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer el capítulo 14 del versículo 15. Puede ser, leámoslo todo hasta el 31. Amén. Gloria a ti, Señor. Vamos a hacerlo más cortico para no demorarnos. Amén. Estamos todos ahí en libro de Juan, capítulo 14. Vamos a leer del 15 en adelante. Amén. Todos allá, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así, la leemos en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Dejemos ahí, porque esta palabra la he leído infinidad de veces, hermano. Pero el Señor en los últimos días me puso a memorizar esta palabra. Me dijo: Javier, necesito que vuelvas a leer la palabra y hagas porciones de la grosura de la palabra de Dios para que tengas que compartir con mis hermanos. Amén. Y esta fue una de las primeras porciones que me regaló el Señor. Pero llama la atención algo muy importante. En el primer versículo, ¿cómo nos redarguye el Señor? ¿Cómo nos cuestiona? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nos está preguntando. Si verdaderamente dice que me amas, guarda mis mandamientos. Y más adelante dice: el que tiene mis mandamientos, en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda. A veces nosotros creemos que guardarlos, la palabra, es lo que yo estoy haciendo ahora mismo, ¿cierto? Memorizándola, la guardo aquí en el disco duro y le digo: Señor, escúlpela en mi corazón. Hasta ahí voy bien, pero tengo que ponerla por obra. Amén. Guardar la palabra de Dios es ejecutar esa palabra que el Señor nos dio. Amén. Es ponerla por obra. O algunos dirán: el que no conoce al Señor, no, pues yo voy a guardar la palabra en el baúl. Voy a coger mi Biblia y la guardo para que se conserve en muy buenas condiciones, inalterable. Y esa no es guardar la palabra. 2 veces nos ha dicho el Señor. Y en el versículo 23 dice que cuando Judas le cuestionó, y yo decía: Judas hizo una pregunta tan excelente que muchas veces nosotros mismos, siendo hijos del Dios Altísimo, conociendo su palabra, a veces nos preguntamos: Señor, ¿y cómo te manifestarás a mí? No he sentido que te estés manifestando en mi vida. Ni siquiera hablo en lenguas,
Ni siquiera ministro a los hermanos y caen al piso, porque viene el fuego del Espíritu Santo y los ministra. Pero de eso no se trata, hermanos. Hay tres cosas muy importantes dentro de esta palabra que nos hacen entender que Dios se manifiesta en nuestras vidas cada día. Amén. Cada día. No sé si alguno de ustedes recuerdan la palabra, no tengo el texto, pero dice: a los que antes conoció, también que los llamó, los predestinó, amén. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también que los justificó. Y a los que justificó, también que los glorificó. Cuando la gloria del Dios Altísimo viene sobre nuestras vidas, ¿se está manifestando en nuestras vidas o no? Amén, se está manifestando. Y vamos a empezar con esta porción de la palabra, porque aquí hay una promesa del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y en este momento le estaba hablando ¿a quién? A los apóstoles. Y les dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién nos estaba consolando en ese momento a los apóstoles? Jesucristo, el Dios en la persona del Hijo. Y estaba con ellos consolando al afligido, al enfermo, trayendo paz. Lo está haciendo ahora mismo con nosotros, amén. Gloria a Dios. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir porque está pegado a las cosas de la carne, a las cosas terrenales. Pero cuando Dios coloca en nosotros tanto el querer como el hacer de recibir al Espíritu Santo de Dios, de recibirlo a Él primeramente como nuestro Señor y Salvador, ocurre algo espectacular, que es que nos sella el Padre con el Espíritu Santo de Dios, amén. Dice: pero vosotros, nos habla a nosotros, el mundo no lo puede recibir porque no le ve. Es que cuando estamos con las cosas terrenales queremos es ver, ¿cierto? Como hizo Tomás, ¿cierto? Que metió el dedo en la llaga, hasta no ver, no creer. Y le dijo al Señor: mete tu dedo en mi costado. Y las personas que están en las cosas del mundo no pueden, como no lo ven, no pueden creer ni lo pueden recibir, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros, amén. Dos cosas dice el Señor: que nosotros lo conocemos porque ¿qué? Mora en nosotros y está con nosotros. En otra predicación algún hermano habló de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, con nosotros y sobre vosotros. Amén. Son tres acciones del Espíritu Santo de Dios y el poder de Dios y la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. Amén. Dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también ¿qué? Viviréis. Y yo le decía al Señor: qué hermosa es tu palabra, porque en Hechos, cuando empieza a Pablo a contar todas las obras del Señor, vayamos a Hechos rápidamente. Permítame, Hechos en el primer capítulo, algo espectacular dice el Señor a través del apóstol Pablo. Entonces, de esta palabra, lo primero que hizo el Señor, ¿qué les dijo? Pero vosotros ¿qué? Me veréis, amén. ¿Sí prometió eso? Que verías. No es una manifestación de Dios, pero es una promesa de lo que habló en su palabra. Pero vosotros me veréis, dice en el capítulo 1:1: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó como vivo. Estaba cumpliendo esa palabra. Dios es tan hermoso que cada palabra que da, Él la cumple. Y aún más nos asevera la palabra que todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son ¿qué? Sí y amén. Él las cumple, amén. Y aún nos dice: y todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Él se hace cargo, dice: yo lo haré. Amén. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Lo primero que hizo Él: les voy a cumplir esta palabra. Volvamos otra vez a donde estábamos.
Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Aquí hay tres cosas muy importantes. Durante todo este pasaje que hemos leído, 3 veces nos pide que guardemos su palabra. Y que el guardar su palabra tiene una bendición sobre nuestras vidas. ¿Cuál fue la primera? Que Jesús nos amará. ¿Y quién más nos amará? Y será amado por mi Padre. ¿Cuántos tienen niños aquí? Yo tengo niños y nietas. ¿Cuántos sentimos amor por las personas que le muestran afecto y amor a nuestros hijos? ¿Cierto? Uno ama a esa persona. Dice, oye, mi hermano, como ama a mis hijos, y uno se siente amado también. Así hace el Padre para con nosotros cuando amamos a su Hijo Jesucristo, guardando su palabra, poniéndola por obra. Él también nos ama. ¿Y qué hacen ellos cuando empiezan a amarnos? ¿Qué dijo el Señor? Les leo otra vez, amén. Amén, mi hermano. Dice el Señor, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en el versículo 23 vuelve y reitera. Respondió Jesús a quien, a Judas, no el Iscariote, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Y en alguna otra oportunidad había manifestado esto, que Señor, una motivación de amarte a ti es que la plenitud del Dios vivo, del Dios poderoso, el Dios de Israel, se manifiesta sobre nuestras vidas. Primero nos dio el Espíritu Santo de Dios. Segundo, Jesucristo murió por nosotros y nos dio vida eterna. Porque Él vive en nosotros también, ¿qué? Vivimos. Y ahora, si amamos a su Hijo, el Padre viene también y mora con nosotros. La plenitud de la presencia de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de Dios, en nuestras vidas, en nuestro hogar, donde estemos, donde caminemos. Hermanos, y no es por ponerme una aureola, pero yo le digo a la gente, yo por donde quiera que voy, sean lugares peligrosos, ando en todos los barrios de Ibagué y en zonas marginales y en asentamientos, y yo voy con una confianza y una tranquilidad porque sé quién anda conmigo. Amén. Y yo le decía a mi esposa y le digo a todas las personas cuando les hablo de Dios, le digo, si yo tengo bien claro que cuando los policías van a esos asentamientos y van de civil y quieren que les presten atención, ¿qué le dicen a los ladrones? Policía, y les muestran la chapa aquí, ¿cierto? La placa, policía, téngase. Con nosotros es diferente. El enemigo, los espíritus malignos, ven la presencia de nosotros, ven ese sello real que es la presencia del Espíritu Santo de Dios, fuego del Dios Altísimo en nuestras vidas. Amén. Y dicen, con este no me meto, este es un hijo del Dios Altísimo y tiene autoridad sobre mí. ¿Nos la dio quién? Jesucristo. He aquí os doy autoridad sobre toda fuerza del maligno y nada nos podrá dañar. Amén. Entonces uno tiene que recordar eso, y el Señor, a veces me olvido. Y les voy a dar testimonio cuando me olvido del Señor. Pero hasta ahí vamos bien, hermano. Mi pastor, si me ve corriendo o estoy pasándome, me avisan, por favor. Entonces, 3 aspectos muy hermosos es estos, que el Señor nos reitera en 3 oportunidades, que para que ame, dice, ¿cuál es el que me ama? El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. No hay ninguna otra opción de amar al Señor. Yo puedo venir todos los domingos a culto, puedo venir todos los martes a culto de oración, que esperamos que todos nos acompañen, gloria a Dios. Amén, pastor, ¿cierto? Están todos cordialmente invitados a hacer lo que el Señor nos mandó, a orar unos por otros, a aclamarle al Señor, a exaltar su santo nombre, porque nosotros fuimos creados para la gloria y honra de nuestro Dios y Padre Celestial. Estamos haciendo su voluntad. ¿Estaremos guardando sus mandamientos? Amén. Cuando nos dice orad los unos por los otros, orad por los que están en eminencia, en puestos altos de gobierno, orad por los que estáis enfermos, y eso es lo que hacemos en esta iglesia. Amén. Si algo tiene es el lema del amor de Dios en esta iglesia desde que se creó. Amén.
Entonces nos manda a hacer una cosa. Y yo le decía, Señor, ¿cuántas personas y cuántos cristianos nos hacemos la misma pregunta que este apóstol? Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y una de las primeras manifestaciones es esta. Y el Señor les contestó. Vayamos nuevamente al libro de Hechos, capítulo 2. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 2. Dice la venida del Espíritu Santo, 2:1. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. No se me van a dormir, que a veces tengo el tono de voz que lo dejo muy plano y se me duermen. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, como estamos el día de hoy. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa como se llenó el día de hoy. Yo sentí la gloria de Dios. Y de verdad que mi hermano dijo, démosle un aplauso al Señor. Y yo decía, Señor, quiero pedir un aplauso también para el grupo de alabanza, amén, que nos llevan a ese nivel espiritual de tener el contacto con el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios nos dice que le busquemos, Él está buscando adoradores, que le adoremos ¿qué? En espíritu y en verdad. Y lo que hace el grupo de alabanza es llevarnos a ese nivel espiritual, que empezamos a tener comunión con el Espíritu Santo de Dios, amén. Entonces es un ministerio muy importante, hermanos. Yo de verdad los felicito a cada uno de los miembros del grupo de alabanza por ese esfuerzo, esa dedicación y esa disposición para servirle al Señor, amén. Entonces dice, y llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Dos cosas ha hecho el Señor. Primero, les dijo, pero vosotros me veréis, y se les apareció. Amén. Con pruebas indubitables. Segunda cosa que les dijo, esperad hasta que venga el Espíritu Santo, el Consolador, el cual rogaría al Padre que os lo envíe. ¿Lo envió? Amén. ¿Y a nosotros cómo nos lo envió? No sé si mi hermana. Vamos a ver ahora sí las manifestaciones de Dios. En Efesios 1:13 al 14, ¿qué dice la palabra de Dios? Vayamos a Efesios capítulo 1 del 13 al 14. Efesios capítulo 1, versículo del 13 al 14. Amén. Si quiero lo ven allá en el manifiesto. Amén. La primera manifestación de Dios que vimos, regáleme la anterior, que es la del Espíritu Santo. Primero dice, bueno, en el amor. Amén. Ahí está bien, mi hermana, gracias. Déjame leer el amor, gracias. Me disculpan. Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué había prometido Jesucristo? ¿Enviarnos qué? Nos cumplió a nosotros también, ¿cierto? ¿Cuántos aquí hemos oído el evangelio de salvación y hemos creído en Jesucristo? Ya recibimos el Espíritu Santo de Dios. Todos tenemos el sello del Espíritu Santo de Dios. Ahora lo que hay que hacer es avivar ese fuego del Espíritu Santo en nosotros, amén, teniendo comunión con Él, amén. ¿Y qué dice más en el 14? Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esas son las arras de la promesa de Jesucristo. ¿Qué promesa tenemos de Jesucristo? Que vendrá a levantar su iglesia, nos lleva a Él. ¿Qué promesa nos hizo también? Y voy a prepararos moradas. Se fue a prepararnos moradas, hermanos. Y yo cada rato que pienso, Señor, qué hermoso que es que tu palabra es fiel y verdadera. Y tu palabra dice que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para cambiar de parecer. Pero nos sellaste con el Espíritu Santo de Dios y nos dijiste, esas son las arras. ¿Quiénes se han casado aquí y han visto las arras? ¿Quién recuerda? Amén. Unas moneditas en oro. Es una tradición de hombre. Entonces uno decía, como mi tesoro, lo que más tengo, se lo doy a mi esposa para compartirlo a él. El mayor tesoro que tenemos nosotros ahora, ¿qué es?
La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo de Dios, que no se nos olvide, hermano. Digo, es el mayor tesoro, porque me asegura muchas cosas. Yo le decía a mi esposa, yo les he predicado a mis hermanos, que cuando el Señor venga por nosotros, no nos vamos a preocupar de que no tenemos empleo. Allá vamos a estar ocupaditos, sirviéndole al Señor, porque el templo va a estar abierto de día y de noche. O sea que hay turno para todos, para ir a presentarnos allá, arreglar la casa de Dios, alabar al Señor, estar en portería, predicar la palabra. No nos tenemos que preocupar porque los servicios, porque la gloria de Dios va a iluminarnos, amén. Dice que no habrá más enfermedad y no habrá niño de 100 años que muera. Un niño. ¿Y los adultos entonces cuántos años? Haga las cuentas, mi hermano. Entonces es hermoso saber que la presencia de Dios está en nosotros, y esas son las arras de esa promesa que hizo Él, que vendrá por nosotros, amén. En 1 Corintios capítulo 6, 19 al 20 nos recuerda también lo mismo. 1 Corintios 6, 19, 20. Para quienes se nos ha olvidado, a veces se nos olvida. Amén, estamos ahí, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Ni siquiera el cuerpo que tenemos, hermano, nos pertenece. El espíritu proviene de Dios, y el alma es nuestra individualidad como personas, con nuestras emociones, con nuestros conocimientos, con todo lo que pasamos en esta vida terrenal. Pero todo le pertenece a Dios, amén. ¿Cómo no honrarle? ¿Cómo no alabarla? ¿Cómo no obedecerle? ¿Cómo no amarle cumpliendo su palabra? Amén. Y hablando en cumplimiento de la palabra de Dios no solamente los 10 mandamientos, son todos los decretos, todas las normas, todos los comportamientos que Jesús nos dijo a través de su palabra. Y aún más nos dijo que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, ¿qué? Resumida, ¿qué? Toda la ley. Porque, hermano, si yo amo a alguien, ¿lo robo? Si yo amo a alguien, ¿me fijo en su esposa? Si yo tengo envidia de él y quiero tener sus bienes. No, siempre va a haber pensamientos de bien en nuestro corazón para con esas personas, las que amamos. Amén. Entonces el Señor nos recuerda que somos templo del Espíritu Santo, y esa es la primera manifestación de Dios en nuestras vidas, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces no nos cuestionemos, o cuando alguien del mundo nos cuestione: venga, ¿y cómo es que se manifiesta Dios en las personas? Hoy me traía agua anoche cuando estaba preparando la palabra. Me decía el Señor: Javier, ¿tú recuerdas cuando llevabas o eras instrumento de Dios en sus manos para que una persona hiciera la oración de fe? ¿Y recuerdas tú qué le preguntabas? Yo les preguntaba: hermano, cuando estábamos orando por usted, ¿sintió algo? Sí, una presencia, un calor que me penetró por todo mi cuerpo y se alojó aquí en mi pecho, y era una sensación de paz y de gozo. ¿Qué estaba pasando ahí, hermanos? El Espíritu Santo sellando a esa persona, amén. Y eso me ha cuestionado mucho. Y yo le digo le contaba a mi pastor y a otros hermanos que hace tiempos no tengo ese gozo de poder ser instrumento de Dios en sus manos para que una persona reciba al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo creo que es un gozo tan hermoso cuando le cuentan a uno eso. Dice: gracias, Señor, porque ahí estás tú, cumpliendo con tu palabra, amén. En Gálatas 5:22 nos habla algo acerca del Espíritu Santo de Dios. Y anoche hablábamos con mi hija, que me reiteraba que el fruto es uno solo, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Yo le decía: sí, hija, tengo claro eso, gracias a Dios. Y muchos no lo tenemos claro, hermanos. El fruto del Espíritu Santo de Dios es uno solo,
es su presencia en nosotros, pero así como la manzana o la pera tiene vitaminas, tiene minerales, tiene antioxidantes, algunas frutas, así es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la primera propiedad que tiene el Espíritu Santo de Dios? Su presencia en nosotros. ¿Qué dice la palabra? Dice amor, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. Yo no tengo que cumplir ninguna otra ley, además de amar a mi Señor Jesús, cumpliendo, guardando su palabra, para que Él se manifieste en mí, sellándome con su Santo Espíritu, para que esa presencia del Espíritu Santo de Dios empiece a dar esas propiedades del fruto del Espíritu Santo de Dios en mí. Amén. ¿Cuántos hemos estado intranquilos? Muchos, ¿cierto? Y yo le decía al Señor, cuando yo estoy ansioso, y otra de las palabras que me decía el Señor en Filipenses 4, 6 al 7 creo que dice, por nada estéis afanosos, sino sean oídas vuestras peticiones, vuestras necesidades, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo, nuestro Señor. Amén. ¿Y cuántas veces hemos estado angustiados? Y todos los días el Señor nos recuerda que por nada estáis afanosos o angustiados. No tengas miedo, yo estoy contigo, nos dice. Pero hacemos todo lo contrario. Entonces yo decía, Señor, si tenemos temor, si estamos ansiosos, si estamos angustiados, Señor, ¿de dónde va a salir la plata del semestre para mi hijo? Señor, mi contrato ya se va a acabar ahora, yo quedo cesante. No, hermano, el Señor tiene cuidado. Cuando el Señor nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué dice? Todas las demás cosas nos serán añadidas. Todas, hermano. No dice algunas cosas, todas. Todas. Entonces tenemos que sentir que Dios está ahí para llenarnos de su amor. Amén. El amor cubre multitud de ¿qué? Hoy, Señor, yo que mantengo pecando contra ti a veces de pensamiento, de enojo, de ira. Y mi esposa me dice, cálmese, amor, cálmese. Sí, Señor, perdóname, Señor Jesús. Soy impaciente a veces en esa moto, soy hasta a veces muy soez, acelerado, hermano. Y yo conozco las normas de tránsito y me dice que donde hay doble línea no puedo adelantar un carro. Y, miro, ahí cabe la moto y entonces uno es insensato uno. Entonces estoy violando toda la ley de tránsito. Amén. Y con uno solo que yo viole, teniendo temor en mi corazón, estando ansioso, preocupado, teniendo tristeza, teniendo tantas cosas, hermano, estando confuso. Yo siempre le digo a todas las personas, mire, una cosa tengo muy claro, que ni la ansiedad, ni el temor, ni la preocupación, ni ninguna otra cosa de esas que nos alteran emocionalmente, no proviene de Dios, proviene del enemigo. Amén. Y si usted persiste en estar en ese estado, le abre puertas al enemigo y toma control de su ser. Pero cuando yo empiezo a percibir eso en mí, digo, no, Señor, esto no es de ti. Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, elevo oración a ti. Te pido, Señor, que me ministres con el poder de tu Santo Espíritu y que esta manifestación de amor, de paz, de gozo empiece a manifestarse en mi ser. Porque esto que estoy sintiendo no proviene de ti y lo reprendo y lo rechazo y lo echo fuera de mí. Toda preocupación, todo temor, toda desolación, todo aquello que nos viene. ¿Cuántos suicidios? Por permitir que lleguen a esos estados, amén. Y también por desconocimiento del Señor. Entonces, el amor de Dios es importante en nuestras vidas. El amor de Dios excede todo conocimiento en Efesios 3:14. Amén. Recordemos Romanos 5:5 antes de pasar ahí. Romanos 5:5 me parece algo muy importante. Hermano, hay personas que dicen, es que yo amo a mi hijo y no conocen del Señor. ¿Cómo es el amor de esos padres? Proveyéndoles todas las cosas materiales. Si el niño pide un carro, le dan el carro, la mejor ropa, la de marca. Lo que el niño dice, eso se le compra.
Y no es así. El amor no se mide por las cosas materiales. El amor se mide por lo que el Señor coloca en nuestros corazones para amarle primeramente a Él y después amar a nuestro prójimo y a todos los que nos rodean. Nosotros no tenemos que hacer acepción de personas, amén. Él nos da abundantemente de su amor. ¿Qué dice Romanos 5:5? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si ven cómo es Dios tan perfecto, lo primero que hizo fue sellarnos con su Santo Espíritu y que ese Espíritu morara en nosotros, el Espíritu Santo de Dios, para poder a través de Él, ¿qué? Derramar de su amor, amén, sobre nuestras vidas. Y en Efesios 3:14, vayamos a Efesios 3:14 al 21, que era lo que quería hablarles también de la plenitud de Dios en nuestras vidas. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21, dice: el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Nos fortalece, amén. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Qué hermoso, aquí nos confirma en su palabra. Nos sella con el Espíritu Santo de Dios para poder derramar de su amor, y nos ayuda con el Espíritu Santo de Dios a fortalecernos y a entender cuál es ese amor. Ningún amigo da la vida por su amigo, amén. Le ayudamos de alguna manera, pero yo sé que si el Señor nos pone y dice: Señor, si me toca dar la vida por mi amigo, la doy, nos cuestiona y nos frenamos. Pero Dios se entregó voluntariamente, con amor, amén, por cada uno de nosotros, y murió en la cruz del Calvario para regalarnos la vida eterna y la salvación de nuestras almas y tantas cosas que nos regaló. Entonces, al amarlo a Él, viene el Padre, también nos ama, y la plenitud de Dios está ¿con quién? Con nosotros. Y cuando entendí esto, yo le dije: Señor, yo anhelo que la plenitud y la gloria del Dios vivo sea completa, manifestándose en mi vida, en mi hogar. Porque donde está la gloria de Dios, allí que hay sanidades, libertad, milagros, restauración, hermano. La gloria de Dios es importante sobre nuestras vidas. Por eso el Señor no dejó su plan de salvación hasta cuando nos justificó. Dijo: y los glorificó. Cada uno de nosotros somos glorificados, y la presencia plena de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo de Dios, es necesario que venga a nuestras vidas, amén, para que haya esa paz completa en cada uno de nosotros. Aleluya. Voy a ir avanzando para no demorarme, como estoy de tiempos. Amén. ¿Estamos bien de tiempo, mi pastor? Filipenses 4, del 6 al 7. Hasta la 1. Gloria a Dios por ese hermano. Almuerzo no hay sino palabra, la grosura del Señor, amén. Filipenses 4, del 6 al 7. Lo acabamos de leer. Siempre que estamos en alguna situación, y que yo honestamente lo hacía y lo he dejado de hacer, yo a veces me atribulo con tantas cosas. Yo le digo a mi esposa que mi mente mantiene en el trabajo. Hay días que me acuesto a dormir, hermano, y pienso en haciendo visitas, llenando formularios, consolidando formularios, borrando, y ya, lo taché y eso ahora no me lo reciben. ¿Será que reposo? Mi espíritu está reposando, mi cuerpo físico tampoco, nada. Entonces, lo más importante es hablar con el Señor, y trato y le pido al Señor que mi primer pensamiento sea para el Señor, y aún el último, cuando me voy a acostar, le digo: Señor, gracias por este día, gracias por lo que has hecho en mi vida, gracias por lo que me has permitido vivir, gracias por la vida de mis hijos. Ahora permíteme descansar mi cuerpo físico, regálame el sueño, Señor, y en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. Deposito toda mi confianza en Él, como cuando el guarda o el vigilante estaba bien en la puerta, ¿cierto? Así está el Señor cuidándonos, amén.
Isaías 26, 3, 4. Entonces las manifestaciones dijimos que la presencia del Espíritu Santo de Dios, el amor de Dios y Filipenses 4, 6, 7. Amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el Señor sabe que cuando tenemos problemas, que cuando clamamos a Él, ¿qué necesitamos primero? Para que entendamos esa palabra que el Señor nos, esa respuesta que el Señor nos está dando a nuestro clamor, es paz, hermano. Si usted no tiene paz espiritual, ni en el trabajo, ni lo que le habla al Señor, ni en ninguna otra parte, usted comprende, usted se enreda, usted se entraba, no entiende nada. Entonces dice de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No podemos entender cómo es la grandeza del amor de Dios y su paz, hermano. Sobrepasa todo entendimiento. Aquel hombre que se atreve a decir, yo conozco completamente el amor de Dios, conozco completamente su paz, es mentiroso, hermano, porque excede todo conocimiento. El amor de Dios nos dice que Él nos amó con amor, ¿qué? Eterno, no se agota, ni su paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué hace Él cuando oramos y clamamos a Él? Nos llena de su paz. Ahora tomo control de tus pensamientos. Ahora tomo control de tu corazón. No más temor, no más ansiedad, no más preocupación, no más estrés. Yo estoy señoreando en tu vida. Y empiezan a fluir las cosas. Y empiezas a ver la gloria de Dios. Amén. Empiezas a ver manifestarse. Yo le digo a mi esposa, mi amor, yo cuando le pido al Señor que me ayude en mi trabajo, que Él me llene más y más de su gracia cada día. Gracia primeramente delante de sus ojos. Y le digo, Señor, lléname de gracia delante de todas las personas a las viviendas donde voy a ir y me voy a encontrar. ¿Qué tal usted durmiendo? Buenas. Yo le doy más duro, buenas. Y saco la linterna que te meta. Buenas. Uy, se levantan. Uy, Señor, yo trabajo toda la noche, acabé de acostarme, yo soy vigilante, hermano. Y viene usted a las 8 de la mañana a golpearme. Entonces, ahí es cuando invoco al Señor, le digo, tu gracia, Señor. Digo, uy, Señor, me disculpa, qué pena. No, si hubiera sabido, no lo hubiera golpeado. Me disculpa de verdad. Siento haber interrumpido su sueño. Yo le quito un solo minutico, permítame inspeccionar su patio de la casa y la alberca, los depósitos de agua ya, y le pido una firmita. Bueno, Señor, siga. ¿Sí ve cómo obra la gracia del Señor? Quita ese enfado, quita ese enojo y me abre puertas, amén. Y lo hace el Señor tan hermoso que así empiece tarde a trabajar, soy el primero que termino. Porque el Señor me abre puertas. Él va delante de mí abriendo. Él va delante de mí golpeando. Él va delante de mí aparejando todo. Amén. Controlando malos odios, malas cosas. Entonces es hermoso cuando uno camina sabiendo que Dios está con nosotros, que nos llena de su amor, de su paz, de su gozo. Y la gracia es otra que no la coloqué. Pero si yo le pregunto a alguno de ustedes, hermano, ¿a dónde puede ver usted la manifestación de Dios? En todos lados. Yo cuando veo a su niña, veo la gracia de Dios. Digo, qué hermosura, una sonrisa de un niño lo emociona a uno, lo llena de amor, lo llena de paz. Alzar un bebé y ver esa creación de Dios y le dan uno ganas, como dice, de estriparlo y llenarlo de besitos. Eso lo llena a uno de paz y de gozo del Señor. Esa es la manifestación de Dios. Y todos los días nos preguntamos como Simón, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Pues hermano, cada vez que mires el cielo y el sol brillar y veas las nubes y caer la lluvia, cada vez que veas el arco iris, ves la gloria de Dios sobre esta tierra, amén. Pero esa gloria la necesitamos en nuestras vidas. Qué hermoso y es importante que el Señor recuerde quiénes somos, cómo se manifiesta. No quiere ver en cada uno de nosotros a ninguno de estos como este discípulo. Judas, no el Iscariote. No sé si mi pastor me recuerda si es Simón el Tadeo, era el leveo que le llamaban Tadeo, Alfeo. Bueno, es que mi Señor nos confundió un poco con los apodos, ¿cierto? A Simón, ¿cómo le dijo? Pedro. Al leveo lo llamó también Tadeo.
Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera, hermano. Yo no tengo ningún ápice de duda en quién he creído y en qué dice su palabra, que su palabra es fiel y verdadera. Amén. Y tengo tiempo. Sí tengo tiempo, mi pastor. ¿Qué? Qué hermoso, Señor. 10:30 hasta ahorita van a ser. Y me dijeron que hasta la 1. No sé cuántos han oído mi testimonio. Nací en Armero, en la ciudad desaparecida de Armero. Algunos me decían, hermano, ¿y cuál es su testimonio? Yo le decía a las personas, a mí me encanta la música, toco la guitarra y toco el bajo y me encanta mucho la música. Y cuando me fui a estudiar lo que hago hoy en día, que es técnico en saneamiento ambiental, me fui para Bogotá. Y allá en Bogotá hay iglesias cristianas por todos lados, amén. ¡Ja! Y yo ya que estaba soñando un mariachi con música, yo no sabía si era cristiana o no, o un grupo con balada rock y baladitas. Ahí ya me metía y yo decía, pues, me meto con seguridad porque apenas llego a la puerta de la casa me dicen, siga hermano, bienvenido, siga hermano, siéntese. Yo, uy, soy de la Gallada, soy hermano. Y el Señor siempre me jalaba con la música. Siempre donde oía música me metía. Fui a los Estados Unidos y le decía yo a mi esposa exactamente lo mismo. Me metí 2 veces a 2 estudios de grabación, que había música rock, pero yo no sabía que estaban cantando música del mundo, pero igualmente entre iglesias cristianas. Conocí personas cristianas, me regalaron una Biblia que se me perdió acá y espero que sea de bendición para quien la tiene. Amén. ¿Y qué hizo el Señor? Con esa Biblia que me regalaron empecé a leer la palabra y a cuestionarme y a hacerme cosas, pero ¿la entendía? No tenía el Espíritu Santo de Dios. Llegué aquí, mi esposa fue la primera en conocer del Señor Jesucristo y me trajo a esta casa de Dios. Amén. Y fue mi pastor Aureliano quien me condujo en la oración de fe, quien me bautizó. Entonces, por eso tengo la autoridad y tengo la experiencia de poder decir que en esta casa está la manifestación de Dios. Amén. El que yo reciba el amor de cada uno de ustedes, hermanos, es la manifestación de Dios en mi vida. El que yo pueda decirle a un hermano, dale un abrazo, hermano, lo amo, le agradezco por la palabra que dio, le agradezco por esa alabanza tan hermosa. Eso es manifestación del amor de Dios en mi vida. Amén. Entonces, tengo esa oportunidad. Finalmente, cuando estaba en Armero, que aún no había recibido al Señor Jesucristo, 8 días o 15 días antes, yo soñé que iba por el centro de la ciudad, iba hacia la parte de arriba, por donde se entró la avalancha, por allá quedaba mi casa, y yo iba caminando y se oscureció, y sentí una presencia maligna y una nube sobre mi vida, y yo vi eso y arranqué a correr, los que se pegan a correr, y corra, y esa presencia encima a mí ya me iba a tocar. Cuando llegué a un punto donde había una construcción a medias, ventanas, habían vigas, habían columnas y todo, y yo salté a esa ventana y de ahí salté sobre las columnas y me senté. Cuando estaba así encima se me vino esa sombra negra y yo dije, Señor Jesús, sin conocerlo, solamente porque había leído su palabra y sabía que Él existía, porque marcó la historia del planeta, amén, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Nadie lo ha hecho. Su presencia en la tierra marcó la historia de este planeta. Y cuando le dije, Señor Jesús, se irradió toda la habitación donde yo estaba y apareció el Señor Jesucristo con sus manos abiertas y las marcas de sus clavos. Y esa luz inmensa blanca disipó esas tinieblas. Y yo me levanté asustado y quedé sentado en mi cama. Mi esposa me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le dije, no, nada. No entendía qué era eso, ni siquiera entendía que son sueños, que son visiones, nada de eso. No conocía al Señor Jesús, menos iba a creer en visiones. Y el Señor me estaba advirtiendo lo que iba a pasar. Efectivamente pasó, hermanos, cuando escuché el temblor y las explosiones, porque explotaban los carros y se incendiaban. Yo le decía a mi esposa, vístase, los 2 niños, estaban Dianita y estaba Andrés Felipe, Osquita no había nacido. Y se vistieron rápidamente y yo ahí como pude me puse una ropa, y cuando yo fui a abrir la puerta de la habitación, porque vivíamos en una casa de inquilinato y nosotros vivíamos al fondo, la avalancha entró y tumbó la cocina y los muros de la cocina se vinieron sobre la puerta. Donde yo la abra 2 segundos antes me cae la pared y me estripa completamente, literal.
Entonces no podía abrir la puerta y yo me subí sobre una cama y me pegué de las rejas de la ventana y no sé dónde me daba el Señor Jesucristo fuerzas. Digo Jesucristo porque ahora lo conozco. Y yo en ese tiempo decía, con mis propias fuerzas, yo saqué fuerzas y cogía esas varillas, ¡pah! Y las iba desoldando, ¡pah! Hasta que abrí un roto, hermano, un cuadrado. Y le dije a mi esposa, sálgase usted primero, yo le paso a los niños. Y salimos, le pasé los niños y venía entrando más avalancha y cuando ¡bum! Trajo 4 personas hasta donde estábamos nosotros. La avalancha desde la puerta los trajo. Y el Señor, porque quién más, me dio inteligencia y yo les decía, señores, por favor, no me van a dejar solo con mi familia, por favor, ayúdame, subámonos a este palo de mango que es gruesísimo, porque si aguantó la primera avalancha, aguanta la segunda, él tiene muy buenas raíces. Y me ayudaron a parapetar a Marta en un palo y yo le puse un niño y yo con la otra niña, pero caían las cenizas y el agua sobre la frente y teníamos que limpiarnos la cara porque no podíamos respirar y limpiarle la cara a nuestros hijos. Y finalmente fue pasando la avalancha cuando ya empezó a aclarecer. Vi la obra que vi es donde me subí. Yo la había visto con mis ojos carnales, la había visto levantar. Yo sé de construcción, sé de materiales de construcción, sé hacer cálculo de materiales y de resistencia. Y yo le dije, esas columnas y esas vigas tienen hierro. Si aguantó el primer remesón, aguanta el segundo y el tercero. Subámonos allá. Y me subí con mi esposa. Y me puso un niño a Dianita acá y al otro acá en la otra pierna. Así como amaneció, así fui que vi, yo mismo me vi cuando el Señor Jesucristo se manifestó y iluminó todo y disipó esas tinieblas. Así me vi en la visión con mis hijos. O sea, el Señor me estaba advirtiendo previamente. Pero que eso no, para mí no significaba nada. Después de que conocí al Señor Jesucristo, decía, Señor, cuán hermoso eres tú, porque tú me conociste cuando me creaste como alma viviente y me predestinaste para ser tu hijo, porque si no, no me hubieras guardado de todo lo que he vivido. Me predestinaste, entonces me guardaste y me llamaste, porque después de eso fue que conocí al Señor Jesucristo, me justificó y me redimió y me glorificó. Amén. Entonces yo no entendía por qué el Señor había hecho eso conmigo, con mi familia. Simplemente porque Él me había predestinado para ser hijos del Dios Altísimo. Hermanos, cada uno de nosotros no estamos aquí por pura coincidencia, por cosas del azar, del destino. No, Señor. Es porque el Señor nos escogió y nos predestinó para ser llamados hijos del Dios Altísimo, para ser adoptados hijos del Dios Altísimo. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Y ahora, para finalizar, no quiero demorarlos más, porque las cosas tienen que ser concretas y claras, hermano. Es necesario que amemos al Señor Jesucristo, que guardemos sus mandamientos para que el Padre nos ame. Yo quiero ser amado por el Padre. ¿Hay alguno que no quiera ser amado por el Padre? Ninguno, ¿cierto? Qué hermoso que el Padre nos ame también. Salmos 37, 25. Y el Señor hablaba a través de Salomón, de David, rey David. Salomón fue el que escribió los salmos. Amén. Amén, David. Y el Señor hablaba a través de este profeta David. Y estaba predestinando y estaba decretando el cumplimiento de la palabra de Dios. Dice el Salmo 37, 25. Joven fui como yo, fui joven y andariego, tomador y mujeriego, como hasta los 21. ¿Hasta cuánto mi esposa? Como hasta los 21. Me maduré muy biche. Desde los 13 años yo le decía a las personas que cuando estaba joven, mi papá me decía, tenía como unos 13, 14 años, me decía, hijo mío, usted tiene que cargar de ahora en adelante un perrero. Y yo le decía, papá, pero ¿un perrero para qué? ¿Acaso es que yo soy vaquero o algo? Me dijo, no, mijo, para que espante las viejas, porque le van a llegar así, papá. Y dicho y hecho, eso era cosa aterrador, mujeres por todos lados. Y cuando conocí al Señor Jesús, mi entrega y mi devoción es por el Señor y el real a Él y a mi esposa. Amén. Habrán mujeres mucho más lindas,
pero yo tengo deleite y gozo y paz es con mi esposa. Amén. Y siempre les pido al Señor, vemos mujeres lindas en la carretera, ¿cierto? En el camino, en las oficinas y todo, hay mujeres espectaculares, hermosas. Y uno se queda mirando, pero yo le digo, gracias Señor, gracias Señor. Porque cuando yo empiezo a ver esta mujer linda y a desearla, ¿qué estoy haciendo? Fornicando, adulterando con el pensamiento. Entonces tan difícil que es cumplir la palabra y tan fácil no cumplirla, ¿cierto? En un momentico. Amén. Y entonces yo lo digo y el Señor habla a través de mí. Joven fui, tengo 65 años y he envejecido y no he visto justo desamparado. ¿Hay alguno aquí que haya visto un justo desamparado? Que no tomemos chocolatico con queso y pan y carne frita de cerdo con envuelto de mazorca el día de hoy, sino aguapanelita y una tostada. Gloria a Dios, no estamos desamparados, no estamos solos, amén. Tenemos momentos de dificultades, momentos de escasez, pero el Señor dijo, no os he desamparado, no os voy a dejar solos. Y nunca he visto un justo desamparado. Y nunca mis hijos se han acostado sin comer algo. Siempre alimento en su estómago. Y se nos acostamos, y cuando tenemos buena comida nos acostamos empachados. En el ejército tenía un compañero que era mi pana, el cercano, y me decía, uy Javier, estamos repuestos. Entre más gordos estábamos repuestos. Yo le decía, ¿es que nos están engordando para matarnos o qué, hermano? No, hermano, no trague tanto. Amén. Y entonces yo le dice, no hemos visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hoy mis hijos han pasado por muchos procesos, pero nunca han mendigado pan. O sea, yo tengo y testifico del cumplimiento de esta palabra sobre mi vida. Yo sé que muchos hermanos también pueden testificar, amén. Pero no he visto ni mi descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta. Nosotros hemos estado a veces apretados de plata y nos piden prestados y la prestamos porque tenemos misericordia, porque vemos que hay necesidad. Amén. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es ¿para qué? Para bendición. Hermano, amar al Hijo y amar al Padre trae bendición sobre nuestras vidas. ¿Será que nosotros vivimos solos en la casa? Y cuando la manifestación plena del Dios grande, del Dios vivo, Jehová de los ejércitos, está en nuestra vivienda, esa cobertura está sobre nuestros hijos, sobre nuestras nietas, sobre nuestra descendencia. Y esa bendición hace que esa generación, esa descendencia sea ¿qué? Para bendición. Amén. Dele nuevamente un fuerte aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor. Y les voy a pedir, ahí en su silla, incline su rostro, vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por esta palabra que nos has regalado, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque eres tú el Consolador, el Espíritu de vida que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, quien nos da espíritu de sabiduría, de esa sabiduría divina que procede del Dios de los cielos. Y nos da espíritu de revelación, entendimiento y conocimiento de tu palabra. Padre Santo, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra que hemos recibido se haga viva en nuestro ser. Que como tú nos dices, el que me ama mi palabra guardará. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Yo quiero ser uno más de los que te aman plenamente, para que mi Padre Celestial me ame también por amarte a ti, mi Señor Jesucristo, y ver la plenitud de la gloria de Dios sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre mi descendencia, para que sean bendición, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y Espíritu Santo de Dios, cuando haya temor en nuestras vidas, cuando haya ansiedad, cuando haya preocupación, cuando haya soledad, cuando haya todo aquello que no procede de ti, seas tú redarguyéndonos y exhortándonos y haciendo que declaremos tu palabra, que es fiel y verdadera, sabiendo que todas tus promesas, mi Señor Jesús, son sí y amén. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a ti, Señor. Vamos a darle espacio a nuestro pastor. Mis hermanas pueden proceder a recoger los diezmos y ofrendas. Mi pastor, gracias. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos, por su palabra, ¿cierto?
Bien, quiero simplemente dar los anuncios rápidamente, recordarles que el martes tenemos reunión de oración. Recordemos que hacemos un tiempo de alabanza acústico desde las 6:20 de la tarde los martes, así que les invitamos a todos para que estemos unidos. ¿Quiénes estuvieron el martes pasado? Por favor, levanten la mano un momentico. ¿Cómo estuvo la reunión el martes pasado? Creo que pudimos colocar muchas peticiones delante del Señor, ¿verdad? Los invitamos a todos. Tenemos este viernes reunión de damas aquí en la iglesia. ¿A qué horas tenemos la reunión, mis amadas hermanas? ¿Cómo se ha movido? 6 de la tarde, y después de la reunión estarán estudiando Efesios capítulo 5, tendremos el grupo de ahorro también que está funcionando de las damas. El día sábado a las 6 de la tarde tendremos reunión de jóvenes en este lugar. Invitamos a todos los jóvenes que vengan, a todos los padres que envíen sus jóvenes, que traigan sus jóvenes. Es muy importante que ellos escuchen la palabra. El día domingo, si el Señor permite, tendremos nuestra reunión familiar de nuevo a las 9 de la mañana en este lugar. Y una vez terminado el servicio del domingo próximo, tendremos el segundo taller del Ministerio de Danzas y Panderos después del servicio. Entonces, gloria a Dios por este tiempo y gracias al Señor por todas ustedes, hermanas, que están haciendo esto posible. Hoy, ahorita, después de esta reunión, quiero pedirle el favor al Ministerio de Danzas y Panderos que se reúnan aquí en la parte de arriba, 10 minuticos nada más los solicitan para que puedan compartir una información muy corta. Asimismo, en la parte de atrás, el día de hoy, mi hermana Ana María ha traído una cooperativa para el tema de los regalos de los niños de diciembre. Amados hermanos, yo no sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero por ahí dijeron en la emisora que desde septiembre se siente diciembre. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Entonces resulta que ya se nos vino encima el tema de los regalos de los niños, ¿sí? Como siempre nos dejamos coger la tarde, entonces vamos a organizarnos desde ahora.